Bien, buenas noches nuevamente aquí en la parroquia presencial. Buenas noches ahí en casita. Iniciamos nuevamente un nuevo bloque. Estuve durante 6 sesiones en Casablanca. Recuerden, estuvo aquí Juan Manuel con los 30 consejos para vivir una vida mejor. Hoy nos adentramos a un nuevo bloque con 6 sesiones que es Introducción a la Biblia. Cuando inicié al principio, que fue la persona de Jesús en los Evangelios, y lo que fue cómo orar con la Sagrada Escritura por el método de la lección divina, hice un esquema chiquito. Ahorita voy a ampliarme más, ¿sí? Mi nombre es Rubén Avelar Aguayo, pertenezco aquí a la parroquia, como usted lo sabe, la Madre Lupita. Ahí en casita les damos gracias por estar al pendiente. No se les olvide dale like, compartir la página para que esto llegue a más y más personas. Hoy al mismo tiempo, aquí en la parroquia, como en Casablanca, se está dando al mismo tiempo la formación. ¿Qué se está dando ahorita en Casablanca con nuestro hermano José Ramos? Que es apologética. Apologética abarca muchas cosas, pero el bloque que nosotros vamos a implementar aquí en la página y aquí en la parroquia es los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo y basados en las Sagradas Escrituras. Eso después de 6 semanas entra José aquí y yo me voy a Casablanca con este bloque y lo llevamos para allá. Dios mediante nos permita abarcar otra comunidad, pero ahí vamos con calma. Ocupamos formadores. Si alguien está interesado, adelante, háganoslo saber a nosotros, páseselo saber al Padre Fili. ¿Y para qué? Para cubrir más espacios, ¿verdad? Bien, nuestro bloque de hoy es Introducción a la Biblia. Esta es nuestra materia que vamos a llevar durante 6 sesiones. Solamente vamos a limitarnos a muy poco. ¿Por qué? Porque introducción a la Biblia es mucho. La palabra de Dios, recordemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su luz, su entendimiento para poder captar el mensaje que el Señor quiere para nosotros. Así, sentados, cierren sus ojos. Por favor, ahí en casa, cierren sus ojos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. No tomes en cuenta, Señor, nuestras miserias, mas dígnate a tomarnos como instrumentos tuyos para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veo que este marcador no marca bien. Déjeme ver si traigo aquí uno extra. Parece que no. No sé si por ahí, Carlos, checas en las mochilas de Juan, a ver si hubiera uno. Si no, no hay problema. Voy a tratar de hacer la letra un poco más grande. Bien, introducción a la Biblia o introducción a las Sagradas Escrituras. Vamos a definir esta palabra. ¿Qué significa Biblia? Biblia es una palabra griega que significa biblón. Sí, aquí dejamos. Sí, gracias.
Biblión, una palabra griega. ¿Qué significa los libros? Tiene otra definición los libros es lo mismo que biblioteca. Ciertamente la Biblia es una biblioteca encerrada en un solo libro, que es la Biblia, biblión, palabra griega. Pero más que un libro, más que una biblioteca, la Biblia es una ¿qué? Una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesús. Decía San Agustín, quien desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce a Cristo. Por eso cuando tú tomes tu Biblia con mucho amor, con mucho respeto, dale un beso. ¿Por qué? Porque más que una Biblia, más que un libro, es una persona y esa persona es Jesús. Abre tu Biblia cuando estés en casa, cuando hagas tu oración, tómala con mucho respeto, mucho amor y besa al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma persona de Jesucristo. Muy importante eso. Nuestros padres de la iglesia siempre han dicho que cuando tú tomes la Sagrada Escritura o empieces a leerla, recuerda que tendrás una entrevista con el mismo Cristo. En tus tiempos libres, toma la Sagrada Escritura, léela, medítala, estúdiala y tendrás un encuentro personal con el mismo Cristo. Que no se nos olvide eso. Voy a ir poniendo esto y voy a ir borrando. Entonces, primer punto es, ¿qué significa la palabra Biblia? Bueno, voy a ir poniendo aquí abajo y lo voy a ir borrando. Segundo punto es nombre que se le da a la Sagrada Escritura. Nombres que se le da a la Biblia. ¿Pueden ustedes decirme alguno de ellos? En primer lugar, ¿cómo se le llama al libro? Biblia. ¿Qué otro es? Palabra de Dios. Ciertamente es palabra de Dios. Es la misma voz resonante de Dios. ¿Hacia quién? Hacia su pueblo, hacia nosotros. ¿Qué otro nombre? Sagrada. Si el autor es sagrado, entonces la palabra tiene que ser ¿qué? Sagrada. ¿Qué otro nombre se le da a la Biblia? O a la palabra de Dios, como lo tenemos ahí. ¿Quién la inspiró? Entonces se le llama libros inspirados. San Pablo en una de sus primeras cartas a Timoteo le llama sagradas letras. Voy a tratando de irme un poquito rápido porque toda la materia es muy extensa. Lo bueno que de todos modos la grabación se queda en la página durante 30 días. Si cualquier cosa que no captes o no capten ahí en casa, pueden ver el video o la transmisión en otro momento. ¿Qué otro nombre se le da a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, libros inspirados, sagradas letras? Se le llama el libro de los libros. ¿Qué quiere decir eso? Que es el único libro que se ha leído
más que cualquier otro libro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese libro, el llamado bestseller, o sea, el libro de los libros, de ahí para abajo siguen otros más. Pero en el planeta Tierra, la Sagrada Escritura, la Biblia, es el libro más leído. Por eso es una biblioteca andante. Cuando nosotros traemos nuestra Biblia, es una biblioteca andante. Es la biblioteca de nosotros los cristianos. Por eso es el libro de los libros, el bestseller. No se compara. No se compara con otro libro. Para nada. Ese libro, ¿qué quiere decir eso? Que es un libro eterno. Si el autor es eterno, ahora imagínense el libro, obviamente tiene que ser eterno. Biblión, palabra griega que significa los libros, biblioteca. Pero más que una biblioteca, que no se nos olvide siempre que es una persona. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1. Ya existía la palabra en el principio y se hizo carne. O sea que Dios mismo baja al pueblo, se encarna y se hace ¿qué? Palabra y se hace persona. ¿Y saben qué es lo más impresionante y hermoso? Que habitó entre nosotros. Y aquellos que Dios les dio el saber ser hijos de Dios, no nacieron de la carne, sino ¿de qué? Del Espíritu. Pero dice también, si siguen leyendo el primer capítulo del Evangelio de San Juan, dice, y algunos lo rechazaron. Algunos no lo aceptaron, pero aquellos que lo aceptaron, les hizo ser hijos de Dios. Bien, ¿alguna duda aquí, desde que vamos aquí? ¿Ahí en casa tienen alguna duda? Pregunten si tienen alguna duda, escríbanos. Y si no podemos contestarla al momento, para la siguiente vez podemos contestarla. ¿Puedo borrar? Vamos a ver si en el futuro, no sé si han mirado los pizarrones que ustedes escriben uno y uno le gira y el pizarrón, y al mismo cuando se va dando vuelta se va borrando por la espalda. Si los hay, sería bueno conseguir uno. Necesitamos sacar fondos. Entonces, posteriormente vamos a hacer por ahí alguna rifita y sacar algunos fondos. Bien, traigo aquí mi apunte. Clasificación de la Sagrada Escritura de la Biblia. Bueno, déjenme borrar la parte de arriba para tener un poquito más espacio. La Biblia se divide en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? Encontramos antigua alianza. O antiguo pacto. O como muchos lo conocemos, antigua ley. Si acá es el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
al decir Nuevo Testamento, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber también ¿qué? Nuevo pacto. Y una nueva ley. ¿En dónde se dio la antigua alianza, la antigua ley? Alianza, pacto y ley es lo mismo, pero ustedes van a encontrar en las Sagradas Escrituras las tres frases. Sépanse que es lo mismo. ¿En dónde se dio esta antigua alianza en el Antiguo Testamento? ¿En dónde? ¿En dónde? No. ¿En dónde? En el Sinaí. ¿A quién se le dio esta alianza? No. Al pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Moisés. ¿Cuál fue el sello de esta alianza? Los mandamientos. Ese fue el sello. Si aquí hubo una nueva alianza, un nuevo pacto, una nueva ley, ¿dónde se dio? No, ¿dónde? En el Calvario. ¿Sí? Aquí se dio una ley, una alianza solamente para un pueblo escogido. Aquí es donde sale la frase o el dictamen de Dios de que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi único pueblo y yo seré su único Dios. Solamente la salvación venía solamente a un pueblo, a un cierto linaje o solamente a quienes, a los judíos. Pero aquí ya en el Calvario, ¿a quién se da la salvación? A todos, a toda la... Es la universalidad, la salvación de la universalidad. ¿Por medio de quién llegó la salvación? Por medio de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que creyera en Él tenga ¿qué? Vida eterna y en abundancia. ¿Sí? Si acá fue el sello por medio de un decálogo, por medio de unas cláusulas, por medio de algunos mandamientos, entonces aquí, ¿qué selló? El pacto. No, ese fue el acto, digamos. Nomás porque no tengo plumón rojo. ¿Cuál fue el sello? La sangre de Cristo. Acá el pueblo, en ciertos momentos, casi siempre, se alejaba de Dios y Dios volvía y haciendo una nueva ley o así como establecida con un decálogo, sino un nuevo redimiento o un nuevo perdón del pueblo. Aquí, con Jesucristo, al morir por la humanidad, por nosotros, por ti y por mí, sellando el pacto con su sangre, ya no hay salvación por medio de otra persona o de otro ser. Solamente es
una sola salvación, que fue la de Jesucristo, la de Jesús. Vean lo importante que es. Por eso en el Antiguo Testamento, si la ley se le dio por medio de Moisés, por eso a Jesús se le llamó en algunas de las ocasiones, si ustedes recuerdan cuando les di la persona de Jesús en los evangelios, ¿cuál era el objetivo de Mateo? Si Mateo escribe para los judíos, ¿cuál era el objetivo de Mateo al escribir su evangelio? Demostrar que Jesús era el Mesías esperado, el nuevo Moisés. Por eso a Jesús se le llama o se le dijo el nuevo ¿qué? Moisés. Acá en el Antiguo Testamento Moisés fue el mediador. Aquí se le llama a Jesús el nuevo Moisés porque Jesús fue el mediador. Pero a Moisés se le dio una ley, un decálogo. Jesús tuvo que haber pactado ¿con qué? ¿Con sellado? Con su sangre. Muy diferente. Acá solamente a un pueblo elegido. Acá a toda la humanidad. Claro, Jesús murió por toda la humanidad, pero ya depende del ser humano si quiere esa salvación. Si se la gana. Ya está la sangre derramada. El pacto ya está. El sello ya está. Es un sello que no se va a borrar nunca. ¿Por qué? Porque el sacrificio se hace ¿qué? Todos los días. Todos los días. Todos los días Dios está pactando con la humanidad a través de la Sagrada Misa. La Santa Misa. En el altar se sigue ¿qué? Sacrificando ¿a quién? Al Cordero. ¿Eso quiere decir que qué? Que sigue derramando su sangre. Y es una sola sangre, no son sangres diferentes, es una sola sangre, es la de Cristo. Entonces es un solo sello. Es un solo sello. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta ahorita? Para ir borrando. ¿Sí? A ver, dime. Antes de que recibieran los 10 mandamientos, había ya personas que seguían a Jesús y Jesús les había prometido la tierra, ¿no? Que buscaban. O sea, digo, Jesús no. según la Biblia, la tierra Dios. que les había prometido, Dios. Ajá. Ahí entonces no había la alianza, ¿eran promesas o qué era? Sí, eran promesas, eran algunos pactos o algunos acuerdos de Dios con el pueblo. Recuerden que antes de darle Dios la antigua alianza al pueblo de Israel, ellos antes duraron 40 años en el desierto. Pero antes de durar en el desierto, ¿dónde estaban? Estaban esclavizados en Egipto. Y antes de estar esclavizados con Egipto, era el pueblo de Dios. Pero su pecado los llevó a la esclavitud. Después de la esclavitud, llegó el libertador del pueblo de Israel. ¿Quién fue? Moisés. Por eso a Jesús se le llama el nuevo Moisés, porque Jesús nos libertó para una vida eterna, para siempre. Aquí, el pueblo de Israel, después de ser liberado de los egipcios que fueron por el desierto, ya seguros de una esclavitud, ¿qué es lo que hacen? Adoran al becerro de oro, adoran a otro Dios. Duran 40 años, pero Dios le promete una tierra prometida a Abraham. Deja tu casa y yo te mostraré una tierra. Esto de la esclavitud, si ustedes empiezan a leer el Génesis del capítulo 2 en adelante, empieza ya una historia. Antes se le llama prehistoria, pero desde el capítulo 2 en adelante ya se le llama historia. Ahí empieza la historia de Abraham en el libro del Génesis. Ahí Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu pueblo, que yo te mostraré a una tierra que emana leche y miel. Y sale Abraham. ¿A dónde? A donde Dios lo manda. No sé si contesté tú. Sí, tengo dos preguntas. Sí. Los mandamientos, según Moisés, lo rompen las tablas. Sí. ¿Y dónde quedó el arca de la alianza? El arca de la alianza
No sé con exactitud dónde quedó, pero el arca de la alianza era la presencia viva de Dios, era donde Dios bajaba hacia el pueblo de Israel. Esa parte viene en el libro del Génesis, el arca de la alianza. Y esa arca de la alianza caminó con el pueblo de Israel todo el tiempo. Era donde Dios... ¿Qué había en el arca de la alianza? Estaba un puñado de maná, estaba el decálogo, los 10 mandamientos, estaba el báculo o el bastón de Moisés. No pensamos que íbamos a tocar este tema, pero cuando yo fui a Jerusalén, a la Tierra Santa, me traje una arca de la alianza chiquita. Está muy bonita. Es una arca chiquita, tiene los querubines de los ángeles, y tú levantas la tapita y está ahí, pues en pequeño, a ver si para la siguiente semana me lo traigo. Está una tablita chiquitita de los 10 mandamientos, está un puñado, simulando un puñado de maná, y el bastón de Aarón. ¿Por qué el bastón de Aarón? Porque fue sacerdote Aarón. La tierra prometida que Dios le promete a Abraham y junto de ahí la continúa con Moisés, Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué? Porque Moisés dudó en el desierto de que si en la roca salía agua. Pero ¿qué es lo impresionante? Moisés no tocó la tierra prometida. Él duró los 40 años en el desierto con el pueblo, pero él no tocó la tierra prometida, no la pisó. ¿Quién fue la que pisó? Su sucesor, que fue Josué. Pero lo más brillante de Moisés antes de morir, ¿qué creen? La vislumbró, la miró. Lean el final del libro del Éxodo y vean cómo Dios le dice que no va a entrar. Pero Moisés, al ver la tierra prometida, murió feliz. Murió feliz. No, murió feliz porque vio la tierra prometida, pero eso no le daba a él el caminar con el pueblo de Dios en el desierto, sino porque creía en Dios. Lo tenía a él. Dice el libro del Éxodo, que Moisés hablaba con Dios cara a cara. O sea, imagínate, era el único. Cuando Moisés estaba con Aarón y junto con Josué, el sucesor de Moisés, cuando Dios le decía a Moisés, voy a bajar para hablar contigo, se salían los demás de la tienda del encuentro y entraba Moisés a encontrarse cara a cara con Dios. Imagínate. Él, aún así, si él no haya visto la tierra prometida, tenía a Dios viéndolo todo el tiempo cara a cara, platicando con él como quien platica como un amigo. Pero la tierra prometida la pisa Josué con el pueblo. ¿Pero cuál pueblo? El que salió de Egipto, la nueva generación. ¿Por qué? Porque tuvo que purificar a la generación durante 40 años. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto. El libro de la Biblia que mencionaste, donde está lo del arca de la alianza, ¿cuál es? ¿Génesis o Éxodo? El del Éxodo. Sí. Escuchando un documental, mencionaba que los 40 años en el desierto era una enseñanza. Uh-huh. A todos. O sea, ¿cómo era la vida con Dios? Porque decían que con los egipcios tenían tradiciones, costumbres de los egipcios y de varios pueblos, ¿no? Y en el desierto fueron enseñando cómo deben de ser, ¿no? Sí, claro. Fue Dios purificándolos. Fue dejando quizá las tradiciones o las tradiciones y los ídolos que tenían los judíos, que quizá arraigaron de los egipcios. Pues entonces en el desierto ciertamente Dios tuvo que purificar todas esas creencias, todas esas culturas o todos esos apegos que tenía el pueblo de Israel. Tenía que purificar la generación. ¿Sí? Si ellos al salir de Egipto no hubieran traicionado a Dios adorando al Dios del becerro, como ellos le llamaron,
no hubieran pasado 40 años en el desierto. Pero traicionaron a Dios, quien los libertó. Y aún así, Dios siempre permaneció con su pueblo. Y hasta ahorita Dios permanece con nosotros, que somos un nuevo pueblo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Porque ya voy a empezar a borrar. ¿Todo bien? ¿Algún comentario ahí, Carlos? Bien, voy a borrar esto. ¿Alguno de ustedes que están aquí desde que empezamos las pláticas aquí en la parroquia, sigue haciendo o practicó la lección divina? No me contesten. Ahí en casa, si recuerdan, yo empecé aquí mostrándoles un método de cómo hacer oración con la Sagrada Escritura. Hay una pregunta de José Cisneros. Dice, ¿todas las 12 tribus de Israel estaban en Egipto? Las 12 tribus de Israel las formó Dios en el desierto. Las formó Dios en el desierto. Bien, se los dejo hasta ahorita ya debieron de haber dominado la lección divina. Voy a hacerles un examen, a ver, ahí en casa voy a hacerles un examen a ver cómo van. En una ocasión, no se quedan a ver ese examen, pero eso queda en cada uno de nosotros. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, había un sacerdote que nos dejó bien mucha tarea para el examen, hojas. Yo me acuerdo que ahorita pues está la facilidad de que tú tomas tu teléfono y le tomas una foto a lo que el expositor está poniendo. Pero en aquel tiempo, pues eran los cacahuates, pues no tenían cámara. Esos los ladricel que le llamábamos en aquel tiempo. A mí yo todavía los conocí, O sea que estoy pues jovencillo, ¿verdad? Estoy chavito. Y me acuerdo que para el examen nos hizo hacer mucha tarea, mucha tarea. Pues me desvelé y hice tarea y pues bien contento porque había terminado mi tarea. Yo pienso que también los demás compañeros, ¿verdad? Bueno, yo estoy hablando por mí, los demás no sé si hicieron su tarea o no. Dice el padre, profesor, dice, ahora sí, traigan su tarea porque se las voy a calificar. No, pues hicimos la fila, ¿verdad? Y yo, ay, qué bueno, ojalá y pues a ver si hice la tarea bien, a ver si le gustó, o qué no entendí. Y ya nomás veía que iban pasando mis compañeros, en cuanto llegaban al escritorio y se iban así, rápido. Digo, pues estos no hicieron nada, yo llevo 5 hojas. ¿Estos qué? Nomás un renglón o algo, porque nomás llegaban con el maestro y se daban la vuelta y ya se sentaban. Pues me tocó a mí. Y pues yo me empecé y quise empezar a hojear mi tarea. Y agarró el maestro y le hizo así. ¿Qué sigue? Dije, caray. ¿Y así pasó, ¿da? Yo la verdad me decepcioné de mi maestro porque no me calificó mi tarea, mi esfuerzo de toda una noche. Y ya al terminar la clase fui y le dije, oiga, padre, pues no me revisó mi tarea, dígame si hice bien o hice mal, en qué estuve mal. Dice, mira, aquí en el instituto no se reprueba, la verdad, me dice, lo que tú hiciste, eso te va a servir para toda la vida. ¿Verdad? Y eso yo lo comprendí después. Y me acuerdo de la materia del padre y la otra vez tenía un atoroncillo ahí de algún comentario y que me acuerdo de la materia del padre y fui y revisé mis tareas y ahí estaba la respuesta para poderla dar a otra persona y eso me ha funcionado. Yo tengo aquí, esto se los he dicho, tengo yo aquí apuntes desde el 95 que todavía estoy usando aquí ahorita. Desde el 95. A mí me gusta la vieja escuela. ¿Qué es la vieja escuela? Escribir en el pizarrón. Para mí sería a lo mejor muy fácil traer un rotafolio o láminas e irte mostrando con el dedo o con una plumita como lo hacen así, ¿verdad? Pero para mí es mejor estar anotando y que tú anotes. Claro, si se te pasa algo, pues lo vuelves a
a ver el video o en la página. Pero a mí me ayudó mucho a aprender por medio de un pizarrón, ¿verdad? En Casablanca no hay esta facilidad del salón. A Ricardo, usted lo conoce, se lleva su videoproyector y ahí proyectamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está esta facilidad del salón. Y entonces proyectamos y ahí sí ya vamos señalando, miren, entonces empiezo una diapositiva y voy explicando, y luego otra diapositiva voy explicando. Pero igual, si quieren hacer así, pues entonces en 6 sesiones se van a Casablanca y allá les hacemos con diapositivas, ¿verdad? Pero no, tenemos por ahí algunos proyectos de poner a lo mejor una pantalla y hay cosas en proyecto, pero bueno, eso ya sería pues más adelante. Por eso vamos a hacer algunas rifas para que ahí en casa nos ayuden para sacar fondos y sacar para nuestro equipo. Bien, ¿con qué continuamos? La Sagrada Escritura, voy a poner aquí otra vez el libro. Y con esto el tiempo, aquí los técnicos me están diciendo así 5:10, entonces la Sagrada Escritura tiene un corazón. Inciso A, tiene un corazón. ¿Y ese corazón quién es? Jesús. La palabra de Dios tiene un corazón palpitante. Y ese corazón es Jesús. La palabra de Dios es cristológica y es cristocéntrica. Inciso B. Entonces quiere decir que Jesús es el centro. El centro de toda la Sagrada Escritura. Además de que Jesús es el corazón palpitante de la Sagrada Escritura y de ser el centro, Jesús es también, la llave para interpretarla. Vamos a poner aquí una llavecita. Jesús es la llave para interpretar las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis, primer libro de la Sagrada Escritura, hasta el Apocalipsis, se refiere a la persona de Jesús. Ya desde el Génesis se anuncia la salvación. En el protoevangelio se le llama Génesis 3:15. Léalo en casa. Génesis 3. Es más, lo vamos a leer. Y es el primer libro de la Sagrada Escritura, Génesis. Voy a leer desde el 14 el por qué surge el protoevangelio. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por haber hecho eso serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Versículo 15, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. ¿Sí? De Cristo.
Entonces, desde el primer libro de la Sagrada Escritura, que es Génesis, hasta el Apocalipsis, obviamente lean el Apocalipsis y casi todo el libro habla del Cordero de Jesús. Entonces, toda la Sagrada Escritura se relaciona con la persona de Jesús. Los profetas hablaban de un Salvador. Siempre, previo a la Pascua del Señor, siempre se empieza a mencionar al profeta Isaías, uno de los profetas mayores, ¿sí? De un siervo sufriente, de aquel que va a morir por los pecados del pueblo. Todos, desde la ley de Moisés a los profetas y hasta el Apocalipsis, todo se refiere a Jesús. Si ustedes recuerdan el pasaje, cuando Jesús, ya resucitado, se encamina o se encuentra con los discípulos de Maús y van muy tristes. ¿Por qué? Porque murió aquel a quien ellos habían puesto su esperanza, aquel que iba a liberar al pueblo de Israel. Jesús llega con ellos y ellos, con aire entristecido, platican con Jesús. Y Jesús dice, ¿de qué vienen platicando? Y lo que tú no sabes lo que pasó en Jerusalén sobre Jesús Nazareno. Y Jesús dice, ¿qué ha pasado? Pues si él lo vivió en carne propia, él fue el que murió. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Pues de Jesús Nazareno, que fue un profeta ante el pueblo de Dios y hizo milagros y obras. Pero nuestros jefes lo han apresado, lo crucificaron y lo mataron. Y hay una frase de Jesús que dice, oh, qué insensatos y torpes son para creer sobre lo que se habló del Cristo, del Mesías. Y dice el texto, y Jesús empieza a explicarles sobre él, desde Moisés, y empezó con los profetas, hasta ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús es la llave. Jesús les dio ahí una clase de Biblia a los discípulos de Maús. Luego, que no tiene que pasar el Cristo, no tenía que sufrir. Entonces Jesús, si ustedes, por eso muchos cuando empiezan a leer el libro del Génesis, pues sí, muy bonito, la creación, el diluvio, el arca de Noé, todo el paraíso y todo eso, pero ahí llegan a las leyes, a los decretos, y se empiezan a aburrir y le sueltan la Biblia y ya no lo van a tomar. ¿Dónde empezar? Todo eso lo vamos a ver aquí en Introducción a la Biblia. ¿Por dónde empezar a leer? Si Jesús es el centro, si Jesús es el corazón y que es la llave, ¿por dónde tenemos que empezar a leer la Sagrada Escritura? Pues por el Nuevo Testamento. ¿En cuáles libros? En los Evangelios. Todos los 4 Evangelios hablan sobre Jesús. Jesús mismo dice en el Evangelio de San Juan, estudien las Escrituras, ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. Ustedes son maestros de la ley, le dice a los fariseos, ¿y no entienden estas cosas? Por eso San Ambrosio decía, San Jerónimo decía, quien desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce a Cristo. Eso lo dijo, y lo seguiremos diciendo todos, lo dijo San Jerónimo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Porque ya terminamos. Para la siguiente semana vamos a ver los géneros literarios. O dónde los géneros se clasifican en toda la Sagrada Escritura. Voy a separar los libros que son del Antiguo Testamento 46 y del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento son 46 y del Nuevo Testamento son 27. Y esto da un total de ¿cuántos? 73 libros. ¿Y qué es la Biblia? Que no se les olvide, es una biblioteca. Pero más que una biblioteca, ¿qué? Es una persona. Y esa persona es Jesús.
Cuando tú y yo caminemos con la Sagrada Escritura en la calle, vamos a tener una biblioteca andante. Ciertamente, en un solo libro. En el libro de los libros, el bestseller. ¿Qué quiere decir eso? El libro eterno. Y el más vendido. Y siempre va a ser el libro eterno. ¿Hay alguna pregunta ahí en casita? Les agradecemos aquí en la audiencia, tenemos aquí audiencia. Les agradecemos ahí en casa. Compartan la página, que esto llegue a más personas, a más de nuestros hermanos. Damos gracias nuevamente a nuestro señor cura, el padre Filiberto, y a nuestro vicario, que es el padre Victoriano Chitala, por permitirnos este espacio, por permitirnos estar aquí en la parroquia y darnos la oportunidad de mandar el mensaje, ya sea aquí presencial y ahí en casa. Que Dios les bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda siempre lo que le pidan y siempre, siempre les dé su paz. Esa paz que el mundo no conoce y además que la necesita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los guarde. Bien. Listo.